Profe, compañeros. Buenas noches, vamos a esperar un momentito para ver si ingresan más compañeros. Vamos a ver si ingresan los demás. Voy a mandar un mensaje. Buenas tardes, profe, compañeros. ¿Cómo le va? Aquí voy. Todavía ayer no pude ingresar, hoy aquí estoy pulsándola. Está bien, tranquilo. Vamos a ver si Leonela va a ingresar o no para comenzar la clase. Ya vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar entonces, a ver si la clase. Hoy le toca a Ronald exponer. Entonces vamos a ponerlo acá. Listo, Ronald, puede empezar ya. Buenas noches, compañeros, profesor. A mí me tocó el tema de carácter formal y abstracto de la matemática, también la naturaleza deductiva, cómo la matemática influye en la naturaleza un poco, y también la organización axiomática y dificultad. Primero vamos a empezar hablando la siguiente, profe, sobre por qué se dice que en algunas ramas de la matemática tiene un carácter abstracto. No solo son Acá algunas está. ramas de la Perdón. matemática, sí, correcto, sino que son todas. Son ciertas conclusiones del pensamiento e intelecto obtenidos del comportamiento de la materia en el espacio y también en el tiempo que nos rodea, o sea, el del día a día. Son como la historia, existen solo porque nosotros los humanos estamos aquí. La analizamos, la separamos las propiedades y también los sucesos.
le damos un carácter mediante operaciones mentales. Se dice que lamentablemente el universo no tiene conciencia de su existencia, ni de la nuestra. Por eso se dice que nosotros lo abstraemos con la matemática, porque el universo no lo sabe y tampoco cree que le importe. También se dice que las matemáticas abstractas son importantes ya que es una virtud propia de abstracción, son aplicables a mil cosas diferentes, o sea, la podemos aplicar en cualquier cosa. La matemática es bellísima y nos ayuda a resolver problemas de carácter eh, deducivo. También vamos a ver un poco sobre la naturaleza de las matemáticas, que sería la siguiente, profe, que las matemáticas son un conocimiento de lo general en el mundo. Por lo general nosotros usamos la matemática en todo lado. En todo lado la vamos a observar, en todo lado la vamos a ver. Y siempre está con nosotros. En todo lado que vayamos siempre vamos a tener que ver o analizar algo relacionado con matemáticas. Entonces se dice que las matemáticas son el conocimiento de lo general en el mundo. Como todo conocimiento surge en la realidad entre el sujeto y el objeto, o sea, nosotros y algo que observamos. Ahora bien, cuando introducimos el vocablo lo general para las matemáticas, no pensemos en lo universal, ¿verdad? Sino en la realidad que vivimos del día a día. Se trata de percepciones humanas sobre el mundo, o sea, lo que vemos, cosas que observamos. Los sustratos materiales para estos conceptos son objetos empíricos de las matemáticas. Lo mismo sucede con las nociones de un plano, una recta y un punto. Evidentemente, no encontramos puntos, planos, rectas y números bailando sobre el mundo, ¿verdad? Lo que vimos día a día. Pero sí podemos ver en algunas cosas, tal vez en una tortuga podemos observar figuras como un triángulo, un rombo, cosas así, ¿verdad? Pero también dice que es fácil de comprender, ya que estos poseen referentes en la realidad material. Podría surgirse de propiedades generales del mundo, como la diversidad o bien la extensión sobre fundamentos de las partes de la matemática. En todo esto no se debe olvidar la creación de conceptos e incluso la percepción de objetos empíricos que sustentan estos conceptos. Depende mucho de nosotros, como nuestros ojos, nuestra mente, lo que podemos ver, es decir, vemos y conocemos lo que nuestra realidad nos permite ver o tocar. En esta condición, en lo que somos, participan factores biológicos y físicos, pero también sociales. Eso es importante ya que lo que vemos es una buena parte de nuestra realidad y nuestras fronteras. Vemos diversidad, pero se podría decir que todo lo que existe es una sola cosa. Sin embargo, es deducido entender que las matemáticas son también productos de la acción del sujeto en una manera relevante. Más aún, las acciones de los sujetos son objetos de esa práctica. Por otra parte, vamos a ver lo que es la organización axiomática matemática, que esta consiste en un conjunto de axiomas que se utilizan mediante deducciones para demostrar teoremas. En otras palabras, la idea de un sistema axiomático consiste en dar al principio los axiomas, es decir, las afirmaciones que se aceptan como verdaderas y después derivar mediante deducciones todas las afirmaciones.
dice que el primer trabajo en la historia de la matemática de axiomatización se desplegó en los elementos de Euclides, vinculados a la geometría plana y algunos aspectos de la aritmética. Euclides enuncia 5 postulados y 5 nociones comunes, 5 axiomas, de los que se deducen sus teoremas de la geometría. Asimismo, Aristóteles aporta el primer enfoque de la lógica, formando el organón, recogiendo diversos axiomas de Platón y otros filósofos. En matemáticas, sin embargo, el primer intento de axiomatización propuso un conjunto de axiomas sobre los números David Hilbert, que reformula los axiomas de la geometría y también explica los conceptos de Euclides que Euclides dejó implícitos. Por ejemplo, Euclides no dice que hay al menos 3 puntos en el plano, o que hay al menos un punto en el plano que no pertenece a la línea. Eso fue el aporte de David Hilbert, que retomó los axiomas que propuso Aristóteles, Platón y otros filósofos, y él los formó, por decirlo así. También vamos a tener un poco sobre las ideas de las matemáticas. El uso de las matemáticas, su idea es resolver problemas, como casi siempre es buscar una respuesta a algún problema utilizando las diferentes fórmulas o los diferentes procesos para llegar a su debida respuesta. Muchas veces no sabemos, tal vez sí entendemos sobre algo, pero no utilizamos la forma correcta para llegar a la respuesta que deseamos. También hay que manejar las abstracciones mediante reglas de lógica para hallar nuevas relaciones entre ellas y ver nuevas relaciones que indican algo útil sobre las cosas originales. Y ahí, profe, por decirlo así, eso fue como lo más importante que encontré sobre este tema. Sé que es muy corta la presentación, pero también hay un videito que va a hablar un poco sobre las cosas que vemos día a día o cosas que en veces ni sabemos que existen en la naturaleza. Ya a mí me pareció muy bonito el tema porque ya habían cosas que no, sinceramente no las sabía, como que las mariposas formaban un número, eso no lo sabía, era la primera vez que veía eso, o también una tortuga que tiene formas triangulares, rectangulares algunas, muchas cosas que día a día, figuras que no le ponemos como que mucha atención, pero ahí va a haber un videito como para que quede un poco más claro. Bueno, voy a ponerlo entonces. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir el video. Ese es el video, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, profe, fue como lo que más encontré relacionado a lo que, el tema que me tocaba. Bueno, está bien. La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que roza lo misterioso y aún más en lo curioso, ya que éstas están en donde no lo imaginas.
Las matemáticas no fueron inventadas por los seres humanos, sino que son un lenguaje universal, el mismo que utiliza la naturaleza para expresarse a través de sus seres, comunicarse y ordenar el engranaje de cada una de sus partes, ya sea en un átomo o una galaxia, ya sea microscópico o macroscópico. Esferas, espirales, hexágonos, números, son solo algunos ejemplos de las formas que es capaz de crear la naturaleza sin necesidad de regla, compás o calculadora. Si observamos con detenimiento las formas y relaciones en la naturaleza, podemos advertir la perfección en las distintas formas geométricas y también podremos notar las matemáticas en algunos números impresos, por ejemplo, en las alas de la mariposa. Ahora lo sabremos. Hay unas 165,000 especies de mariposas en el mundo, pero solo una tan peculiar como la llamada mariposa 88, justamente porque tiene tatuado este número en sus alas. Su nombre científico sería Lepidoptera diaecia climena, o más conocida como la mariposa 88. Sin embargo, nunca nadie supo qué significa esta expresión y meramente se toma como una curiosidad o un dato divertido. Son muchos los estudios que se han hecho alrededor de esta bella mariposa que podemos encontrar en México, Perú, Argentina, Brasil o Guatemala. Se trata de un patrón genético de esta especie que le otorga este número en sus alas. Pero hay un dato más curioso aún. Esta peculiaridad genética puede derivar en ocasiones hacia el número 89. Las plantas usan un complejo proceso llamado fotosíntesis para obtener energía de la luz solar y usarla para crear alimento. El estudio de algunas especies ha demostrado que realizan una hazaña aún mayor. Las plantas calculan a qué velocidad deben consumir ese alimento durante la noche. Con la luz del sol y en el transcurso de la noche consumen el almidón almacenado para mantenerse con vida y seguir creciendo. Usan el almidón a la velocidad precisa para tener un 5% de reserva al amanecer, cuando empiezan a producir más. Las conclusiones se basaron en experimentos llevados a cabo en una planta de la familia de la mostaza llamada Arabidopsis thaliana. Los investigadores descubrieron que esta planta calcula la cantidad de alimento que necesita reservar según la duración de la noche. No importa que sea de 8, 12 o 16 horas. Según parece, la planta divide el almidón que tiene almacenado entre las horas que faltan para que amanezca y así establece a qué ritmo debe consumirlo. ¿Cómo determina la planta cuánto almidón le queda? ¿Cómo mide el tiempo? ¿Qué mecanismos tiene para hacer cálculos matemáticos? No te preocupes, seguramente futuras investigaciones quizás nos den la respuesta. Pero no solo las plantas saben de matemáticas, también las abejas. Estos animales son peculiares a la hora de aterrizar, pues lo hacen sin problemas en prácticamente cualquier ángulo. ¿Cómo lo logran? Para aterrizar de forma segura, la abeja debe reducir su velocidad de aproximación hasta detenerse casi por completo antes de posarse. Una manera lógica de hacerlo sería calculando dos factores, la velocidad de vuelo y la distancia al objeto, y entonces reducir la velocidad en función de ambos factores. Sin embargo, esto sería muy complicado para la mayoría de los insectos, ya que tienen los ojos muy juntos y con un enfoque fijo, lo cual les impide medir directamente las distancias. La visión de las abejas se diferencia mucho de la visión binocular de los humanos, que permite calcular a qué distancia se halla un objeto. Entonces, ¿cómo calcula la distancia? Al parecer, se vale del simple hecho de que los objetos se ven más grandes cuanto más cerca están, más rápido parecen aumentar de tamaño. Ciertos estudios realizados en la Universidad Nacional de Australia indican que las abejas disminuyen su velocidad de vuelo para que la velocidad a la que su objeto aumenta de tamaño sea constante. Para cuando una abeja llega a su destino, ha reducido la velocidad casi por completo y así puede aterrizar sin problemas. La sencillez y aplicabilidad de esta técnica de aterrizaje hace que sea ideal para implementarla en los sistemas de navegación de robots voladores. Pero de las abejas aún hay más.
y específicamente las abejas de la miel. Estas construyen sus paneles con cera que producen de unas glándulas situadas en la parte inferior del abdomen. Estos paneles son considerados maravillas de la ingeniería. ¿Pero por qué? Porque elaboran preciosos mosaicos hexagonales con la misma perfección de una geómetra. Esta misma ordenación también la encontramos en otros muchos lugares, en la caparazón de una tortuga, en las panochas de maíz, pólipos coralinos. Por siglos los matemáticos han sabido que no existe mejor forma que el hexágono para aprovechar el máximo espacio con el mínimo de material. Gracias a las celdas hexagonales, las abejas pueden aprovechar al máximo, producir un panal ligero y resistente, con muy poca cera, y almacenar la mayor cantidad posible de miel. No extraña que muchos llamen al panal una obra maestra de la arquitectura. Los investigadores ya están imitando el panal para producir estructuras resistentes que aprovechen bien el espacio. Por ejemplo, los ingenieros aeronáuticos utilizan paneles hexagonales para fabricar aviones más resistentes y ligeros que consuman menos combustible. Entonces, sabemos ahora que no solo en la escuela puedes aprender matemáticas. Solo detente un poco y observa tu entorno. Si te gustó el video, indícalo y compártelo. Suscríbete al canal y Bueno, vean. Quiero que vamos a ver hoy, que lo que nos ha explicado un poquito Ronald, digamos, es la matemática se basa en muchas cosas, ¿verdad? Primero que nada, se basa en la parte deductiva, en la parte abstracta, ¿verdad? Ahorita voy a poner un video sobre la parte, ¿qué es la parte abstracta, verdad? En el humano. Y se basa también en la parte, por ejemplo, en la parte deductiva, en la parte axiomática, como digo Ronald, ¿verdad? Que los axiomas son las que nos ayudan a nosotros a resolver cosas en matemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, o un teorema. Que los axiomas son lo que se hicieron para crear los teoremas. Claro, o son una hipótesis para justificar algo que se hace. Entonces, todo eso tiene que ver con la matemática. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros como docentes es que la matemática es deductiva. Y les voy a decir por qué es deductiva. ¿Por qué la matemática es deductiva? Porque, por ejemplo, en el colegio, cada vez que nosotros trabajamos con una ecuación, una expresión matemática, para llegar a una conclusión, una respuesta, ustedes saben que todo en matemáticas nosotros vamos a llegar a una conclusión o a una respuesta. Y es válida, es algo que es cierto, siempre se va a cumplir. Que hay diferentes maneras de llegar a la respuesta, sí hay diferentes maneras a veces. No siempre, pero sí, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo. Pero ahí entra la parte, digamos, epistemológica que le he dicho a ustedes siempre, ¿verdad? De las diferentes formas de llegar a los conocimientos, ¿verdad? Entonces, como les dije, y donde estamos usando el razonamiento deductivo. Siguiendo el principio general de la matemática para encontrar una solución específica que debe ser verdadera. ¿Entienden? Por eso es que es deductiva, porque nosotros que vamos a llegar es a una respuesta que es cierta. Y a veces esa respuesta nosotros tenemos que tener algunos fundamentos. Y ahí donde entra la parte de los axiomas, de los teoremas. Para poder llegar a esa respuesta nosotros tenemos conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, para que ustedes al estudiante, como siempre lo he dicho aquí, y casi lo hemos hablado en todo, lo del teorema de Pitágoras. Para poder averiguar la hipotenusa a un cateto, ya ustedes ocupan el teorema de Pitágoras. Ocupan ese teorema, ¿verdad? Que recuerden que un teorema, ¿qué es? Es algo verdadero, es algo que se cumple ya. El axioma también es algo verdadero, pero el axioma es como más pequeño que el teorema. Pero el teorema ya está demostrado. El axioma me ayuda a mí a demostrar ese teorema. Para eso para Pitágoras llegar a la respuesta de eso, tuvo que usar muchos axiomas ahí. ¿Entienden? Entonces, por eso la matemática es deductiva. ¿Por qué? Porque la matemática, lo que nosotros nos ayuda
es llegar a una respuesta verdadera siempre. Por eso es que se dice que las matemáticas son exactas. Son exactas. Ahora, la matemática al ser deductiva, ¿verdad? Tiene algunas características, porque el razonamiento deductivo tiene características. ¿Qué le puedo decir sus características del razonamiento deductivo? Ya, y su premisa es verdadera. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque ya, y si nosotros utilizamos un teorema, el teorema es algo verdadero, es algo cierto, es algo que se cumple, no es una mentira. ¿Entienden? Y que, entonces por eso se acepta como algo verdadero. El teorema de Pitágoras es algo verdadero. El teorema de Tales, todo eso es parte de geometría, más que todo, que ahí Ronald habló un poco de Euclides. ¿Por qué? Porque Euclides comenzó a ver todo eso de los teoremas, ¿verdad? No aporta nueva información. ¿Por qué no aporta nueva información? Porque ya es algo que se obtiene, que ya es cierto. ¿Me entienden? Es algo que es verdadero. Es algo que ya no, uno no va a, como les digo, uno no va a inventar algo ahí. Es algo cierto, entonces que no va a aportar nueva información. Solamente lo que con esa información que se hace, bueno, aplicarla, ¿verdad? Transmitirla nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no aporta nueva información? Porque lo que hace es reafirmar algo que ya es cierto. Entonces ahí entra nosotros como docentes en la parte, ¿verdad? De dar los conocimientos, ¿verdad? Que la manera que se está haciendo ahora es diferente, sí. Es más constructivista por todo lo que hemos visto, por lo de Piaget y todas esas cosas, ¿verdad? Sus conclusiones se consideran válidas. Claro que se consideran válidas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la matemática es válido. Porque es exacto. Porque se cumple. Puede generar falacias. Por ejemplo, cuando se intenta construir un argumento deductivo con base en la premisa dudosa o errando el proceso de razonamiento, la conclusión se considera una falacia. Es decir, que falta la verdad. Puede generar falacias, sí, a veces. Pero siempre llegando a lo que uno quiere, ¿verdad? Al conocimiento. Entonces, vean lo importante de eso, ¿verdad? ¿Verdad? En donde el razonamiento deductivo, ya, y la matemática se basa en el razonamiento deductivo, por lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Que nosotros, cuando queremos darle a un estudiante alguna ecuación o lo que sea, y él llega a la respuesta usando ya cosas que se saben que son ciertas para llegar a algo cierto. ¿Me entienden? Para llegar a algo que es cierto. Entonces, ahí por eso es que la matemática es deductiva. Por eso es que el tema de hoy, si ustedes lo ven, claro, dice carácter formal y abstracto de las matemáticas. Naturaleza deductiva. O sea, la matemática tiene una naturaleza deductiva. ¿Ya? Tiene una naturaleza deductiva. También tiene una organización axiomática, que ya lo dijo Ronald un poco en la exposición, que es un axioma, ¿verdad? ¿Para qué se sirve un axioma? ¿A qué se basa un axioma? ¿Verdad? Un momentito solamente. Y como lo dijo Ron anteriormente, ¿verdad? ¿Qué es una axioma? Son deducciones para demostrar teoremas, como les dije anteriormente y ahorita. Los axiomas, para que ustedes vean, tengan una diferencia. Si algún día un estudiante pregunta qué es la diferencia de un axioma con un teorema, como les dije, un teorema es algo que ya está demostrado. Y un axioma, ¿qué es? Es algo que no se llegó a demostrar, pero que sí es cierto, pero no tiene una demostración en sí, porque todo teorema se demuestra. En cambio, el axioma se utiliza solamente para yo demostrar eso.
El axioma es como una parte de la hipótesis. Yo no sé si ustedes le han hablado de todo lo que es la matemática. La matemática se basa en una hipótesis para llegar a una conclusión y que esa conclusión sea verdadera. No sé si en algún curso ustedes han visto algo de eso. ¿Alguno que me... Como comprobar algo, profe. Ajá, pero si han dicho ustedes que la diferencia de un axioma, un teorema y cosas así. De ahí. Si me lo dijeron, no me acuerdo. Pero se vio mucho eso de demostraciones en geometría euclídea y Ajá. un cálculo ahí. De demostrar cada cosa, no sé. Como, Sí, correcto. sí, como que le daban un problema y uno tenía que mostrar por qué eso era así. Ajá. Vean, correcto. Vean, como les dije, todo teorema, que hay muchos teoremas, muchos, ¿verdad? El más común es el que nosotros enseñamos, es el teorema de Pitágoras. Ese es el más común. En matemáticas, más que todo en geometría, se ve mucho la parte de los teoremas, porque hay muchos teoremas. De ahí surgen muchas cosas. Por ejemplo, para poder demostrar esos teoremas, se tiene que tener una base que son los axiomas. Y como les dije anteriormente, los axiomas son cosas que no están demostradas, pero que son válidas, son ciertas. ¿Oyeron? Entonces, por eso es que la matemática es axiomática. ¿Ya? Por eso es, porque la matemática está formada por puros axiomas, por puras deducciones, por puros principios para llegar a demostrar cosas, ¿verdad? ¿Es consistente? Claro que sí. Los axiomas son consistentes, tienen una independencia también y tienen una completitud. Entonces vean lo importante de esa parte, ¿verdad? De esa parte de las matemáticas. Ahora, alguien que me diga, ¿qué entiende por abstracto? Yo entiendo como que es algo, digamos, como en piezas, en parte, digamos, como que, como con formas. No Como sé con si me formas. explico. O sea, como, ¿cómo lo puedo decir? Sí, como formas o cosas que tratan de decir algo, no sé. Profe, no sé si será como cuando uno va a resolver un problema, y extraer cada parte de como la fórmula y después el Correcto, sí, procedimiento, no correcto. sé. Los dos están correctos. Eso es la abstracción. Por eso que la matemática es abstracta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la matemática es abstracta porque es el proceso de extraer las estructuras, patrones o propiedades subyacentes de un concepto matemático. Eso nos dijo Ronald ahí, ¿verdad? Correcto, eso es. Por eso es que la matemática es abstracta. Por eso. Porque la matemática, y nosotros para resolver las cosas, como lo dijo Leonel y como lo dijo Ronald ahorita, te ocupamos buscar todo el proceso y qué ocupamos, qué fórmula, qué se usa, qué conocimiento anteriormente se usa para llegar o para deducir algo que sea verdadero. ¿Me entienden? Vean, les voy a poner un video sobre eso, para que lo vean un poquito sobre lo abstracto. Les voy a poner un video. Y más que todo es sobre el pensamiento abstracto. Por eso, porque la matemática es así. Ya voy un momentito. Ya voy un momentito. Sobre pensamiento abstracto. Y ustedes me van a decir después todo ahora sí. Hi.
¿Se escucha? Sí. ¿Están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Ah, bueno. Sí, profe, sí se escucha bien. ¿Alguna vez te ha pasado que te quedas sumergido en tus pensamientos por algunos minutos, incluso al punto de perder la noción del tiempo? Precisamente, el resultado final de ese pequeño receso es lo que se le conoce como pensamiento abstracto. Pero, ¿y qué es el pensamiento abstracto? Es la capacidad que tenemos de observar una situación, descomponerla, fragmentarla, compararla y darle un significado. Es lo que nos permite entender y apreciar una obra de arte surrealista. Por ejemplo, al mismo tiempo, es la capacidad que tenemos para diferenciar las propiedades de algo, armar planes, encontrar patrones que le den lógica a nuestro alrededor. Es lo que traduce los símbolos en un significado. En la vida nos enfrentamos a conceptos más abstractos que otros. Las cosas que podemos representar son más fáciles de abstraer que las que no son tangibles. Por ejemplo, si hablamos de los límites entre naciones, nos queda más claro si trazamos en un mapa las líneas imaginarias que dividen territorios. Pero el amor no es algo que tenga una representación gráfica universal, por lo tanto, es un concepto mucho más abstracto. El pensamiento abstracto también es la herramienta que nos ayuda a decodificar textos. Gracias a él, traducimos símbolos en ideas y esas ideas se conectan en nuestra mente para que le demos un significado completo. Asimismo, nos ayuda a asimilar información nueva, por lo que se relaciona con el aprendizaje. Entonces, ¿cómo funciona la mente cuando entendemos situaciones complejas? Por ejemplo, piensa en un niño pequeño que no puede entender bien conceptos como la muerte. Podemos explicarle que alguien que murió no va a regresar y lo tomará literalmente, como que la persona salió de la casa y por algún motivo no volverá a entrar. Sin embargo, no entenderá el por qué. Esto es porque el pensamiento abstracto no está bien desarrollado en las edades tempranas. De hecho, según el pedagogo Jean Piaget, el pensamiento abstracto se alcanza aproximadamente a los 12 años. Por todo ello, el pensamiento abstracto es fundamental, pues gracias a él tenemos la capacidad para deducir, extrapolar lo aprendido a cualquier otra situación, comparar o sacar conclusiones. Eso es todo, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Mi pregunta ahora, de acuerdo a todo lo que vimos ahorita, y es todo lo que ustedes me han dicho, ¿verdad? Para eso es el pensamiento abstracto y por eso es que la matemática es abstracta. ¿Por qué? Porque la matemática nos ayuda a llegar a conclusiones, ojo, verdaderas, ¿verdad? Porque por eso es deductiva la matemática. Es abstracta y es deductiva, ¿verdad? Es abstracta porque nos ayuda a tomar ideas o diferentes cosas que algún conocimiento que ya tienen previo para poder llegar a la respuesta. Por eso es que la matemática es abstracta, ¿verdad? Y de ahí, como dijo Leonel, como dijo Ronald, es donde comienzan a sacar, a extraer diferentes conocimientos y fórmulas, o lo que esté en su mano en ese momento, ¿verdad? Por eso es que la matemática es abstracta. Ya, por ejemplo, ¿qué les digo a ustedes? Cuando van a ver, ángulos de elevación y depresión. El estudiante para el ángulo de elevación y depresión tiene que tener un poco, por lo menos los fundamentos de las razones trigonométricas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces ahí es donde él tiene que ir formulando todo. Ir formulando todo y sacando deducciones. Por eso es que es abstracto. Por eso es deductivo. ¿Ya me entienden? Entonces eso, bueno, ahora vean todo cómo está relacionado, vean cómo en ese video también cuando se comienza a dar el pensamiento abstracto, el razonamiento abstracto. Cuando, como dijo Piaget, y como vean que Piaget está metido casi en todo.
que lo hice que a partir de los 12 años. Claro, ¿por qué? Porque a partir de los 12 años, ya en colegio, es donde el estudiante, ya el estudiante se le pone un poquito más el razonamiento matemático, donde ellos tengan que ya ir viendo problemas. O sea, anteriormente en la escuela se ven problemas, claro, pero problemas con no tanto relacionados como les digo, problemas, pero en el sentido más de utilidad, donde sean problemas básicos. En cambio, en octavo año, que es lo que se ve ecuaciones lineales, y entonces ustedes pueden ver meter algún problema ahí, ¿verdad? Entonces ahí donde el estudiante, primero, con las palabras, ¿verdad? Donde uno le da el problema, ya él va a sacar una ecuación. Ahí está lo abstracto. Cuando él saca la ecuación de acuerdo a las palabras que uno les dio, de acuerdo al argumento, lo que uno les dio en ese momento. Entonces ahí donde ustedes tienen que ver, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué hace el estudiante? Y ahí resolver. ¿Con qué? Con lo anteriormente que se explicó cómo resolver una ecuación lineal, ¿verdad? Y llegar a la respuesta, llegar a la conclusión, que es lo que se quiere, porque la matemática siempre va a ser así, siempre se va a llegar a una respuesta exacta. ¿Ya? Siempre se va a llegar a una respuesta exacta. Nunca va a ser algo diferente. Todo tiene respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, si hay una ecuación y dan números complejos, tiene respuesta al final. Usted no va a llegar a decir a un estudiante que porque eso está mal, no tiene respuesta, ¿no? Sí tiene respuesta, pero que no se ve en el plan de educación. Todo tiene respuesta. Entonces, por eso es que las matemáticas nosotros tenemos que ver y tratar de enseñar al estudiante que sea capaz de ver o de desarrollar ese pensamiento abstracto, ese pensamiento deductivo para poder llegar a la respuesta. Eso es lo difícil. Yo no les voy a decir que es fácil, porque no todos son iguales, no todos van a tomar el mismo interés. Porque es difícil eso. Y van a ver ustedes cuando ya comiencen a dar clases, lo difícil que va a ser. En donde ustedes, como les digo, vean que van a ver que el estudiante, no toma interés. Ahora, algo importante también decía en el título que nos dio Ronald, carácter formal y abstracto de la matemática. ¿Por qué carácter formal? Alguien que me diga por qué carácter formal ahí de las matemáticas. Alguien que me diga. Alguien que me diga. ¿Ah? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Por qué las matemáticas tienen un carácter formal? No sé, profe. Yo ustedes la vez pasada con el lenguaje matemático les dije que una de las características de la matemática como lenguaje matemático es que es formal. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué la matemáticas es formal. Profe, yo lo que recuerdo de ese día fue que usted nos dijo que no perdiéramos la formalidad Ajá, que había que hablar de palabras técnicas y luego cambiarle para que los estudiantes entendieran. Algo así, ¿no? Ujú. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Por qué tiene un carácter formal la matemática? Porque se quiere llegar a una respuesta verdadera. ¿Entienden? Y por eso que le digo a ustedes que ustedes no pueden perder la formalidad. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden perder esa formalidad? Porque las matemáticas se basa en axiomas, en teoremas y en cosas por el estilo. ¿Me entienden?
Por eso es que no se puede perder eso. Por eso es que la matemática es formal. Porque tiene unos principios y para llegar a esa respuesta ya lleva un proceso. ¿Me entienden? No es al azar. ¿Ya? Por ejemplo, como les dije el ejemplo en las ecuaciones lineales. Uno les da el argumento ahí, el problemita. Y para eso el estudiante primero tiene que ir construyendo eso mediante una ecuación. Vean que va la formalidad. ¿Ya? Y para llegar así a la respuesta. Y llegar así a una respuesta. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. Un momentito. Por eso es formal. ¿Verdad? ¿Y por qué? Y porque todas las matemáticas ya tiene, como les digo, su estructura. Por eso es formal, las matemáticas tienen su estructura. Uno no va a inventar algo que ya está hecho ahí. ¿Me entienden? Que como les dije aquel día, uno puede desviarse un poquito para explicarlo con una forma coloquial que el estudiante entienda. Sí, se puede desviar, no hay problema. Pero no desviarse tanto y también darle la formalidad. O sea, la estructura que es, el conocimiento que es, como tiene que ser. Sí, porque si uno lo hace así como más coloquial, todo sería casi que trabajo empírico de uno, como ya haciendo el teorema 1, por así decirlo, teorema 2. Correcto, es correcto, es como ya algo más empírico. Correcto. Entonces el formalismo en las matemáticas ya es muy importante, por eso es que es de carácter formal. Ahí sea carácter formal y abstracto de las matemáticas. ¿Por qué formal? Porque ya tiene su estructura, ya tiene su forma. Ya está así, ya está así, uno no puede inventar algo que no es. ¿Por qué es abstracto? Claro, porque trata de, es abstracto porque trata y para llegar a la respuesta, como lo dijo Lionel y como dijo Ronald, uno tiene que ir formulando las diferentes cosas, ¿verdad? Uno tiene que ir viendo todo lo que va a utilizar para poder llegar a la respuesta, ¿verdad? Y por eso es importante el pensamiento abstracto, porque es la capacidad para que el estudiante vea qué es lo que va a utilizar para llegar a esa respuesta y pueda concluir a lo que quiere. ¿Entienden? Entonces, eso es lo importante. Por eso es importante a veces, como hemos tenido aquí todos estos días acá, importante porque cómo saber el proceso de enseñanza para los estudiantes, ¿verdad? Que uno no puede llegar a enseñar igual a un estudiante de un 10º año que un estudiante de 7º año. Por eso es importante lo que dijo Leonela con lo de Piaget. Por eso es importante lo del lenguaje matemático. Ya, por eso es importante. Por eso es importante saber cómo está compuesta la matemática y en qué se basa la matemática. Y ya vimos con la explicación de hoy, se basa en un carácter formal, en un carácter abstracto, en un carácter deductivo, en un carácter axiomático, que ahí va, esa es la estructura que tiene la matemática, ese carácter axiomático. ¿Por qué? Porque esa es la que nos ayuda a nosotros a llegar a la respuesta que queremos. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante que uno como docente sepa qué es lo que está dando, ¿verdad? Y no salirse nunca a la tangente, ¿verdad? Y también eso del pensamiento abstracto, ¿verdad? Si uno como docente lo trata de que el estudiante lo desarrolle y que él sea capaz de estructurar, de ver, de deducir o de sacar sus propias
sus propias conclusiones, no, sus propias, porque recuerden que ahí no hay conclusiones. En la matemática no hay conclusiones, en la matemática es algo verdadero, no hay conclusiones. Que sepa sacar qué es lo que va a utilizar para llegar a la respuesta verdadera que uno quiere. ¿Verdad? ¿Entienden? Porque por eso en la matemática nunca se sacan conclusiones. Por eso es exacta. O es o es. ¿Entienden? Entra un poquito lo de la lógica, que usted dice, pero en la lógica sí es falso o verdadero, sí, ahí sí. Pero si se llega a algo que o es falso o es verdadero, o sea, hay una sola respuesta, no hay conclusiones. ¿Me entienden? Entonces, por eso es lo importante acá en las matemáticas. Entonces, yo no sé, alguien que me diga algo sobre el tema de hoy, que tenga alguna opinión o algo. ¿Mm? ¿Alguno? ¿Quiere opinar algo? Si no, para ir cerrando la clase de hoy. Profe, acuerde que yo hice una actividad en Kahoot. Ay, perdón. Gracias. Voy a sacarle una vez. Sí, es para ver si pusieron atención los compañeros. Sí, Está perdón, porque súper fácil. Claro que sí, Ronald, claro que sí. la fuéramos hecho antes. Voy a dejar bueno, estoy compartiendo. No, pero es mejor ahorita porque si tiene buena memoria tienen que acordarse. Ay, Ronald. Nada más que yo no voy a contestar, ¿verdad? Porque no gano yo. Ya voy. Qué raro que no me... Ya voy, ya voy. Ujú. Ahora sí, voy a compartir. Entonces ahí van a ir contestando ustedes para ver. Podemos hacer, ¿cuántas preguntas son, Ronald? Profe, un poquito, creo que son 5. Bueno, entonces ahí podemos contestar una ahí cada, bueno, acá vamos contestando una acá ahí, cada uno. Ahí está el pin también para que contesten. ¿Verdad? Ahí está el pin, ¿verdad? Para que Pero profe, para yo entrar. ingresen ahí, por favor. Ahí está el pin. Ingresó Fiorella. Vamos a ver si pueden ingresar los demás. Leonela. Y Estoico, yo creo que es otro que está. Creo que ya, profe, porque Georgia se salió, creo. Ajá, sí. Bueno. Oiga. Es un humorístico, es. Los tres. Adivinaron.
Se la puso fácil, Ronald. Sí, bastante. Era para que se pusieran cuidado. A alguien no le dio tiempo. Anda volando estoico. Es que contestó más rápido. Sí. Bueno, vean, como les dije, ¿verdad? Entonces, no sé, algo que quieran complementar, ¿verdad? No sé. ¿O les quedó muy claro todo hoy? Sí, profe, yo siento que sí. Ese video me pareció muy interesante porque, como decía Ronald, eso de las mariposas yo no lo sabía. Entonces, sí, esto muy interesante, digamos, muy... Bueno, que uno le queda lo que vio, digamos. Sí, ahí donde ustedes van a ver lo abstracto, ¿verdad? De todo es abstracto. En esa parte es más la parte abstracta de cómo está conformado, ¿verdad? Toda la naturaleza, ¿verdad? Sí, Es, ahora uno ajá, diga. está viendo eso como que lo analiza. Sí, correcto. Entonces, vean, y no sé si no tienen algo de que decir más. Y vamos a quedar aquí la clase hoy. La verdad me pareció muy importante, ¿verdad? Y todo está claro. Espero que todo le esté quedando claro, ¿verdad? Como les dije, este curso iba a ser muy, muy teórico. ¿Oyeron? Entonces que tengan una linda noche, ¿oyeron? Buenas noches. Profe, una consulta, mañana tenemos clase. No, hasta el domingo es, de acuerdo a lo Ok, que yo ok. envié. Bueno, bueno, sí. Domingo y le toca era Johanny, ¿verdad? A Yorhani ya terminamos con la exposición y van con las tareas. Y quedaría una clase más, pues esa clase después vemos qué hacemos, ¿oyeron? Está bien. Está bien, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿oyeron? Bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias. Bueno.